Buenos días, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a la tercera conferencia del semestre 2023A de las jornadas tecnológicas de la Escuela de Formación de Tecnólogos. Hoy contamos con la presencia del investigador doctoral Jorge Rivadeneira, quien nos va a brindar una charla sobre la introducción práctica a las redes blockchain permisionadas. Jorge es investigador doctoral en el Centro de Informática y Sistemas de la Universidad de Coimbra, en Portugal. Es ingeniero en electrónica y redes de información de la Escuela Politécnica Nacional y cuenta con una maestría en ciberseguridad en la Universidad de Southampton, en Reino Unido. A lo largo de su carrera ha trabajado en instituciones públicas y privadas en el campo técnico, tecnológico y de investigación. También se ha desempeñado como docente en diferentes instituciones de educación superior. Actualmente, Jorge es candidato a doctor por el Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Coimbra y es investigador en el Centro de Informática y Sistemas. Sus intereses de investigación incluyen el Internet de las Cosas, la privacidad y la seguridad. En esta conferencia, Jorge nos ofrecerá una visión introductoria acerca de las redes blockchain con permisos, en donde vamos a poder conocer de manera práctica cómo están orientadas estas redes y qué niveles de control se necesitan para que los participantes puedan contribuir en ella. Estoy convencida que esta conferencia va a ser muy enriquecedora para todos nosotros, por lo que les invito a disfrutar de esta charla y aprovechar esta oportunidad de aprender sobre un tema de actualidad en el ámbito tecnológico. Sin más, doy la bienvenida a Jorge. Jorge, por favor, muchas gracias por estar aquí. No te escuchamos, Jorge. Está Ah, silencio. bueno, ahí sí. Gracias, Vane. Muchas gracias por la invitación. No sé, ahorita sí se me escucha bien. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Ahorita deben ver simplemente una pantalla negra, ¿no? Ajá. Ya, correcto. Ok, ya. Bueno, otra vez, buenos días con todos. Primero quiero agradecer a Vane por la invitación y extender un saludo a todos los asistentes. Eh, bueno, espero en sí que esta charla que vamos a tener aquí por esta hora sea de su agrado. Este tema que vamos a ver el día de hoy lo he tratado de compactar lo máximo posible para poder abarcarlo en el tiempo que dure esta sesión. Sin embargo, desde ya anticipo que el tema es bastante complejo y hay mucho material e información al respecto, por lo que les puedo asegurar que esta presentación será únicamente una pequeña muestra de toda la tecnología que hay por detrás. A su vez, espero que esta charla pueda despertar la curiosidad en alguno de ustedes para investigar y adentrarse aún más en este tema, sobre todo a las personas que tienen a futuro realizar sus proyectos de titulación, pues vendría bien tomar este tema y tratar de explorarlo un poco más, pues creo que hay bastante tela por cortar aún. Bueno, sin más preámbulos, la agenda para el día de hoy se va a basar básicamente en 5 puntos. Primero vamos a dar una introducción a las blockchain. Luego veremos cómo es la clasificación de las redes blockchain entre no permisionadas y permisionadas. En estas últimas nos enfocaremos y voy a presentar la parte de Hyperledger Fabric, que es un framework para este tipo de redes blockchain. Hablaremos o abarcaremos temas como el Distributed Ledgers, el Chain Code, el consentimiento, el consenso. Luego de abarcar estos temas, podremos explicar acerca de la arquitectura de Hyperledger Fabric, cuáles son sus componentes y finalmente el flujo transaccional. Para terminar esta sesión, pues, y espero que el tiempo me favorezca, vamos a hacer una pequeña demostración práctica de cómo crear una red blockchain y cómo ponerla en ejecución y para poder observar un poco cómo funciona el concepto por detrás. Bueno, empecemos definiendo lo que es una blockchain. Existen varias formas de definir lo que es una blockchain. Para esta presentación he incluido en esta diapositiva 2 definiciones que desde mi punto de vista sintetizan y engloban el concepto. La primera es que una blockchain es
en esencia un ledger o libro de cuentas distribuido y descentralizado que registra la procedencia de un activo digital. O también puede ser definida como un registro único y consensuado de información distribuido sobre algunos nodos de una red. Una blockchain establece un conjunto de, establece un ecosistema para compartir información de manera transparente, inmutable y confiable. Pero si ya sabemos qué es una blockchain, ¿qué es entonces una red blockchain? Una forma simple de ver a una red blockchain es como un conjunto de nodos interconectados que comparten la misma información y trabajan en conjunto para validar transacciones. Blockchain define un nuevo estilo de redes de negocio, transformando los procesos comparados con aquellos de los esquemas centralizados. Pasarse a un modelo descentralizado tiene sus desafíos, pero también tiene sus ventajas. Entre ellos, el consenso. Consenso significa que los participantes acuerdan sobre una transacción antes de ser hecha. Inmutabilidad, en que los registros no pueden ser alterados o removidos. Esto también hace que tengamos visibilidad sobre los registros, fomentando de esta manera la transparencia. Y finalmente, otro beneficio es la reducción de costos de operación, al no depender de una entidad intermediaria encargada de procesar o de gestionar las transacciones. En la actualidad, existen diversas taxonomías o diversas formas de clasificar las redes blockchain. Sin embargo, para esta exposición nos basaremos en dos conjuntos o en dos grupos principalmente: las redes no permisionadas y las redes permisionadas. Dentro de las redes permisionadas, dentro de las redes no permisionadas o permissionless se encuentran las redes públicas, mientras que dentro de las redes permisionadas tenemos a las redes privadas y a las redes de consorcio, como podemos ver en el gráfico de la derecha. Existe además un grupo que interseca en ambas categorías, a las cuales se las denomina redes blockchain híbridas. Tal vez ustedes ya tengan alguna noción de lo que es una red pública, porque son generalmente las más populares en el mercado. Ahí tenemos Bitcoin, Ethereum, pero tal vez del otro lado, tal vez no hayan escuchado, y pues por eso mismo es el tema de hoy. En el caso de las redes no permisionadas o públicas, como les estaba mencionando, sus características son las siguientes. Cualquier persona puede unirse y participar. Se requiere un alto número de participantes para mantener la seguridad de la red. Requiere un proceso de minería, en donde generalmente se recompensa a los mineros usando criptomonedas, luego de realizar complejas operaciones computacionales. A este proceso se le conoce como Proof of Work, y que en este tipo de redes viene a ser el mecanismo de consenso. Y por consenso nos referimos al mecanismo por el cual los nodos de la red deciden cuál es el siguiente estado de la blockchain, es decir, el próximo bloque que se va a anexar a la cadena. Este tipo de redes presenta alto grado de descentralización. Un ejemplo de esta red puede ser Bitcoin. Creo que es el ejemplo más famoso que nosotros tenemos actualmente. Por otro lado, tenemos a las redes permisionadas o permissioned. A diferencia de las primeras, en estas solo pueden interactuar participantes que hayan sido previamente verificados y autorizados por los otros miembros de la red. Para validar las transacciones se lo hace en base al ID o al pseudo identificador del nuevo participante o de los participantes. Este tipo de redes no requiere una participación masiva para garantizar su seguridad y por ende son mucho más rápidos. Se pueden crear múltiples instancias de la red, a diferencia de redes como Bitcoin o como Ethereum. Y aquí una red con los mismos contratos se puede desplegar en múltiples instancias para diferentes clientes y organizaciones. Además, en estas redes los integrantes pueden ejercer diferentes roles, como ya vamos a ver a continuación. Este tipo de redes pueden contar con otros mecanismos, a más del Proof of Work que les mencioné para las redes públicas. Aquí se definen dos tipos de mecanismos adicionales: el Proof of Stake y el Proof of Authority. Proof of Stake fue introducido en las redes de Ethereum
y es un algoritmo de prueba de consenso en donde la idea es que un usuario es más confiable mientras más dinero inyecta en la red. Y por otro lado tenemos el Proof of Authority, que es un mecanismo donde todos los participantes involucrados son reconocidos por otras entidades que ya formaban parte de la red. Como tal vez se pudo observar a breves rasgos en la diapositiva 6, y ya que nos vamos a concentrar en las redes permisionadas, en esta sección hablaremos un poco sobre uno de los frameworks más destacados dentro de esta categoría. Su nombre, Hyperledger Fabric. Pero antes de hablar sobre Hyperledger Fabric, tenemos que mencionar el origen de él, y para ello vamos a hablar de Hyperledger. Hyperledger es una comunidad de código abierto centrado en el desarrollo de un conjunto de frameworks, herramientas, librerías para ser usadas en soluciones de blockchain en el sector empresarial. Muchos gigantes tecnológicos como IBM, Oracle e inclusive Microsoft basan sus proyectos en este tipo de blockchain. Como podemos observar en la actualidad, el proyecto Hyperledger alberga una colección de frameworks y herramientas. Si ustedes pueden observar en la figura, la parte superior de la casita de Hyperledger, ahí se ubican todos los frameworks existentes. En la parte inferior se encuentran las herramientas. Para esta sesión nosotros vamos a concentrarnos en uno de esos frameworks, el cual lo pueden encontrar en segunda posición, que se llama Hyperledger Fabric o simplemente Fabric. Pero bueno, ¿qué es Fabric? Fabric está ideado para el desarrollo de aplicaciones distribuidas con una arquitectura modular que permite que diferentes redes y servicios se conecten con un protocolo plug and play de manera muy simple y escalable. Este framework fue creado por IBM y Digital Assets a inicio del año 2016, es decir, no es tan antiguo. Y ellos definen a la blockchain como un sistema de transacciones compartido y replicado, el cual se actualiza mediante contratos inteligentes y se mantiene consistente y sincronizado siguiendo un proceso colaborativo llamado consenso. Bueno, de aquí, de los conceptos anteriores, se puede mencionar que Hyperledger Fabric o Fabric es pensado para redes privadas, es decir, es integrado por organizaciones de confianza, verificadas y aprobadas por consenso, con un mecanismo de Proof of Authority. Y por ende no involucra criptomonedas ni minería. En este tipo de redes no vamos a poder observar criptomonedas como en el caso de Bitcoin o de Ethereum. Este framework soporta diferentes políticas de consenso, y mientras más estricta sea la política, más segura se vuelve o más seguridad se logra otorgar. Además, Fabric, como en el caso de Ethereum, soportan a los smart contracts, que tal vez es una palabra que no muchos conozcan, pero bueno, ya lo vamos a tratar a continuación. Y este tipo de smart contracts o estos elementos lo que nos sirven es de ejecutar el negocio de la red. Todo esto va a quedar un poco más claro cuando ya lleguemos a esas definiciones y pues sobre todo cuando ya veamos la implementación de la red descentralizada. Fabric está ideado para el desarrollo, como ya les mencioné, Fabric está ideado para el desarrollo de aplicaciones y soporta el consenso. ¿Pero qué es el consenso? El consenso es el proceso que busca mantener las transacciones de Ledger sincronizadas en la red. Garantizar que el Ledger solo se actualice cuando las transacciones sean aprobadas por los participantes apropiados que tienen este rol de aprobadores. Si nosotros hacemos un análisis de una red centralizada, generalmente tenemos un componente central, que si nosotros enviamos una transacción, ese componente central va a ser el ente encargado de ir ordenando las transacciones. Dígase un banco, nosotros hacemos una transferencia de dinero, esa transacción va a quedar registrada en los libros contables del banco ¿por quién? Por el banco. En este caso, nosotros estamos hablando de un sistema distribuido y descentralizado. Aquí no existe una entidad central que tenga nuestra confianza para ir ordenando las transacciones. Por eso es que necesitamos un proceso de consenso que sea quien dé las pautas de cómo debe ir el orden de las transacciones. ¿Sí? En Hyperledger Fabric, el consenso está dividido en 3 fases.
Primero, la aprobación o el endorsement, que significa que algunos participantes van a avalar las transacciones. El segundo paso es el ordenamiento, donde se acuerda el orden de las transacciones. Y el tercer punto es la validación, es decir, que se tiene un bloque ordenado de transacciones y se valida la certeza de esos resultados. En este caso, este proceso, esta última fase, lo que hace es evitarnos los problemas de double spending, que son muy conocidos en Bitcoin. Esto, en teoría, suena muy engorroso, pero en la práctica permite un nivel muy alto de transaccionalidad. Ahora bien, ¿cómo está conformada una red de Hyperledger Fabric? Para ver esto, en esta sección observaremos cómo está compuesta la arquitectura de Fabric y cuáles son sus componentes. Y más importante, cuál es el flujo transaccional. Si entendemos cada uno de estos componentes, podremos tener una mejor idea de cómo las transacciones son generadas, gestionadas, validadas y posteriormente almacenadas. Bueno, partamos por la definición de los componentes. Hyperledger Fabric, a breves rasgos, define 6 componentes. En primer lugar, tenemos a los peers, o a los nodos, también llamados. Luego se encuentra el chain code. En tercer lugar, tenemos a la autoridad certificadora, autoridad o autoridades certificadoras. El ledger es el cuarto componente. El quinto lugar lo tiene el servicio de ordenamiento. Y finalmente tenemos el canal. De todas esta lista, tal vez la definición o el concepto más familiar para nosotros en este punto sea la autoridad certificadora, que es en esencia una entidad de confianza responsable de emitir y revocar los certificados de seguridad, los certificados generalmente del tipo X509. Ahora bien, los peers como primer elemento son los nodos de la red. Una organización parte de una red puede tener uno o más peers. Existen 2 tipos de nodos. Bueno, la verdad son 3, pero funcionalmente nos quedaremos con los principales, que son el committing peer o el nodo para hacer los commits y el nodo de endorsing o el endorsing peer. Los primeros son los que mantienen el ledger y su estado y son los responsables de hacer las transacciones y además pueden contener el contrato inteligente. En la gráfica tenemos un peer en el lado derecho con un smart contract y un ledger. ¿Sí? Al peer lo vamos a representar con un P1, al smart contract lo vamos a representar con un S1 y al ledger con un L1. El segundo grupo de peer son los endorsing peers, los cuales son nodos que reciben las transacciones para su firma y de acuerdo a la política de aprobación o a la política de endorsamiento, aprueban o deniegan la transacción propuesta. Estos peers también contienen al contrato inteligente. El segundo concepto son los ledgers. Y el ledger no es más que el corazón de la red blockchain, que es en sí la blockchain en sí. Aquí en esta red, en este componente es donde se graban todas las transacciones validadas. Mucha gente considera que una blockchain es una base de datos, pero no lo es. Aquí, como ya mencionamos antes, el ledger se replica entre todos los participantes y contiene 2 subcomponentes. El primero se conoce como World State o estado del mundo y el segundo es el registro de las transacciones. En el registro de las transacciones se va a guardar todo el historial de las transacciones que nosotros realicemos sobre la red, mientras que en el World State se va a presentar únicamente la última versión de dichos activos. Por otra parte, el contrato inteligente o chain code, en Hyperledger Fabric, al contrato inteligente se lo conoce como chain code, aunque si ustedes revisan la documentación oficial, Hyperledger define de una manera el contrato inteligente y de otra forma el chain code. Para los objetos de esta práctica vamos a decir que indistintamente ambos términos son iguales, ¿sí? El chain code o el contrato inteligente es básicamente una línea de código, bueno, un conjunto de líneas de código, es un software
que puede ser desarrollado en diversos lenguajes de programación. Para el caso de Fabric, soporta lenguajes del tipo Golang, Node.js o Java. Bueno, Node.js no, sería que sean escritos en JavaScript. Y que habilita algunas funciones sobre Ledger para acceder. Cuando nosotros definimos o escribimos un contrato inteligente, lo que estamos haciendo son escribir métodos para poder acceder, ya sea para lectura o escritura, actualización sobre nuestro ledger. El chain code guarda la lógica del negocio y además una de sus principales características es que debe ser consistente. El siguiente componente es el servicio de ordenamiento. Este servicio permite preservar la integridad de las transacciones, aprueba la inclusión de los bloques transaccionales en el ledger y mantiene una comunicación continua con los nodos de la red. Cabe destacar que el servicio de ordenamiento no tiene en su poder ni al contrato inteligente, ni mucho menos al ledger. Como les menciono, esto simplemente es un servicio que está ejecutándose en la red. En la versión 2.2 de Hyperledger Fabric, en la cual yo empecé a trabajar en este tema, existían 3 tipos de algoritmos de ordenamiento. Se llamaban Solo, Kafka y Raft. Sin embargo, en las nuevas actualizaciones ya han descontinuado a los 2 primeros y recomiendan únicamente el uso de Raft. Y finalmente, el último componente en este canal, y que más que un componente, es un mecanismo orientado a los nodos que se comunican e inclusive pueden transaccionar privadamente, es el canal, es el channel. Aquí, si ustedes pueden ver en la gráfica, nosotros tenemos este recuadro grande, este recuadro azul, viene a ser nuestra red. Tenemos un canal que está comunicando a 2 peers o a 2 nodos. Tenemos al peer 1 y al peer 2. El peer 1 y el peer 2 comparten una misma ledger, es decir, que la información que un peer tenga se va a replicar en el peer 2. Y además, el peer 1 y peer 2 cuentan con el mismo contrato inteligente. Fuera de la red, nosotros tenemos una aplicación que aparentemente en esta representación, esta gráfica es tomada de la documentación de Hyperledger Fabric, parecería estar interactuando con el canal. Sin embargo, realmente la aplicación no interactúa con el canal, va a interactuar a través de un peer. Y ese peer va a hacer que las transacciones que genere esta aplicación luego sean ordenadas dentro de los ledgers. Pero bueno, para poder entender eso, lo que tenemos que ver es el flujo transaccional. Ahora que ya hemos revisado los componentes de la arquitectura, es importante explicar cómo es que funciona esto y cómo es el flujo de transacciones. El proceso, para poder entenderlo de mejor forma, se lo ha separado en 7 pasos para que se pueda apreciar visualmente. En la imagen podemos observar que tenemos 5 peers. 3 de ellos son peers de endorsement, o sea, peers que van a firmar que van a firmar o validar las transacciones que estén llegando desde el cliente. Vamos a tener 2 committing peers, P3 y P4. Tenemos un servicio de ordenamiento formado por 4 nodos, ¿sí? Tenemos 3 tipos de contratos inteligentes, A, B, A, B, A, B. En el caso de estos 3 endorsing peers, tenemos en el caso de uno de los committing peers A y B, aquí instanciados los smart contracts. En el caso de P4, él no tiene los contratos inteligentes, pero todos ellos comparten el ledger, que es esta imagencita que tenemos aquí abajo, ¿ya? Y además de la red definida como tal, nosotros tenemos la política de endorsamiento. En la política de endorsamiento es donde nosotros definimos qué nodos van a o que pueden firmar las transacciones o validarlas y cuáles nodos van a estar fuera de esta política. En este caso, E0, E1 y E2 tienen la capacidad de firmar transacciones, mientras que P3 y P4 se encuentran fuera de esta política, ¿ya? Entonces, el proceso inicia con una propuesta de transacción generada por la aplicación cliente a través de la SDK, la cual lo que hace es enviar esta propuesta de transacción a los nodos de endorsamiento.
En el segundo paso, ¿qué es lo que sucede? Una vez recibida la propuesta de transacción, los nodos de endorsamiento ejecutan la transacción, pero ojo, sin actualizar el ledger. Solo van a ejecutar localmente la transacción y toman el resultado de haber ejecutado la transacción de ese chain code específico. Es decir, el cliente lo que va a solicitar es, quiero que, no sé, escriba sobre la ledger tal transacción o quiero que leas tal transacción utilizando tal contrato inteligente, ya sea el contrato A o el contrato B. Estos nodos lo que van a hacer es ejecutar la transacción localmente y luego de haber ejecutado la transacción van a tener un resultado. Ese resultado es firmado y cifrado y posteriormente ese resultado de estos nodos de endorsement es devuelto a la aplicación, a la aplicación cliente, quien revisa los resultados esperando que sean iguales. Si es que los resultados no son iguales, el proceso termina ahí. Si los resultados son iguales, lo que la aplicación va a realizar es enviar ahora ese resultado, esa transacción, al servicio de ordenamiento. Como podemos observar, si todo está correcto, la aplicación del cliente envía esas respuestas al servicio de ordenamiento para que obviamente este servicio ordene las transacciones, pero ojo, este servicio no solo recibe las transacciones de un cliente, puede estar recibiendo transacciones de diversos clientes simultáneamente. Entonces, lo que va a hacer es que el servicio de ordenamiento va a tener que cumplir su función y va a tener que generar un bloque con las transacciones que está recibiendo. ¿De acuerdo? Como les mencioné, el servicio de ordenamiento recolecta las transacciones en un bloque para su distribución a todos los peers para que sean confirmadas, asegurando la integridad y el orden. Entonces, una vez que el servicio de ordenamiento ha cumplido su función, él coge y envía ese bloque nuevo de transacciones a todos los peers de la red, tanto a los endorsers y tanto a los committing peers. Porque al final de cuentas todos ellos tienen el ledger o tienen la blockchain. Entonces, ese bloque, último bloque que el servicio de ordenamiento ha creado, lo que van a hacer los nodos es adjuntarlo a los bloques existentes. Una vez recibido el bloque transaccional, cada uno de los nodos valida nuevamente las políticas de endorsamiento y si todo está correcto, un nuevo bloque se adjunta al ledger. Ojo, aquí, si por acaso existe alguna transacción inválida, la transacción es retenida en el ledger, pero no se actualiza en el world state. Es decir, que si existe alguna falla, mejor vamos primero al caso favorable. Si es que todas las transacciones son validadas, perfecto. Aquí se comprobó con la política de endorsamiento y un nuevo bloque se adjunta a la blockchain, un nuevo bloque de datos. En el caso de que existan transacciones no correctas por algún motivo, lo que sucede es que la blockchain guarda ese conjunto de transacciones o esa transacción errónea, pero el world state, es decir, el último estado de la blockchain, no se va a ver alterado. Finalmente, todos los peers notifican a la aplicación pues que ha existido, que ha sido exitoso o que ha fallado el proceso de agregar un nuevo bloque a la red. ¿De acuerdo? En esencia, esto es cómo funciona una blockchain. Entonces, recapitulando, lo que tenemos es una aplicación cliente que genera una transacción, una propuesta de transacción. Tenemos los nodos de validación que van a validar esa transacción, la validan, la respuesta de esa validación es cifrada y es enviada nuevamente a la aplicación cliente, quien contrasta todas esas respuestas. Si las respuestas son iguales, envía la transacción al servicio de ordenamiento, el servicio de ordenamiento recopila todas las transacciones, genera un bloque, el bloque es distribuido a todos los peers que tengan la ledger, los peers revisan la política de endorsamiento, si todo está correcto, un nuevo peer se adjunta a la red y el world state, es decir, el último estado de la red, se actualiza. ¿De acuerdo?
En este punto se ha acabado la parte teórica de la presentación. No sé, Vane, si tal vez en este momento se pueden hacer algunas preguntas, porque lo que vamos luego o lo que vamos luego a ver es una demostración práctica, pero tal vez sí sería bueno que si alguien tiene alguna duda respecto al funcionamiento o algún concepto, pues lo puedo resolver ahora y luego paso a la presentación práctica de la red. Si tienen preguntas, por favor, chicos, pueden ir escribiendo en el chat para O si poder irlas desean, contestando. o si desean también pueden hacerlas, no hay ningún problema, Ujú. yo creo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Jorge, no sé si aquí, a ver, tengo una pregunta, espera. Perdón. Tony dice, Tony, ¿puedes abrir tu mensaje, perdón, tu micrófono y hacer tu pregunta? Ya, tengo una pequeña pregunta. Digamos, al momento de realizar blockchain, el algoritmo que, digamos, se está ejecutando, se podría decir, es únicamente, digamos, como se habló de minería también y de criptomonedas, quiero saber si es que eso fortalece o, digamos, el algoritmo ni encripta o sería recomendable, digamos, tener un pendrive donde se guarde, por decirlo de alguna manera, las monedas. Ah, ok. Bueno, es buena pregunta, sin embargo, está fuera un poco del tema porque lo que son criptomonedas son más en orientado a redes públicas. Pero sí, o sea, como consejo de seguridad, siempre lo que recomiendan cuando se trabaja a nivel de criptomonedas es almacenar los tokens dentro de unidades seguras, resistentes. Sí, eso es una de las prácticas que se recomienda. Eso sí, tener cuidado luego de la unidad, de la unidad física donde se tienen almacenados los tokens o en sí las monedas, porque el rato en que se pierde su unidad, pues lo que se estaría perdiendo es en sí la criptomoneda y perdería pues el dinero que usted haya invertido en adquirirla, ¿no? Ok, gracias. Sebastián, Mi pregunta sería respecto, por ejemplo, en anonimato, en blockchain. Ya. Por ejemplo, Bitcoin, al hacer transacciones, sí se tiene como por sí registros de eso, pero por ejemplo, si no estoy mal, había como otras monedas que igualmente como creo que era Zcash o algo así, que la transacción era completamente anónima, no se tenía ni la entrada ni salida de dónde iba dirigido eso. ¿Cómo sería el funcionamiento más o menos de eso, o sea, en parte de seguridad y Ya. anonimato? Ok. Cuando hablamos de cuestiones de anonimato, si es que queremos que una transacción sea totalmente anónima, lo que deberíamos es usar una blockchain no permisionada, o es decir, una blockchain pública, porque una blockchain pública uno no tiene que identificarse para poder transaccionar, ¿sí? Eh, Inclusive perdón, Bitcoin, eh, por defecto, el algoritmo que utilizan para el proceso de minado no necesita una identificación de la persona que está realizando la transacción. Lo único que nosotros necesitamos, y si no estoy mal, es las llaves públicas de esa persona que van a ser luego procesadas, luego de unos mecanismos de cifrado y van a dar el proceso de proof of work. Entonces, hay que recordar que en las redes no permisionadas o en las redes públicas, nosotros vamos a tener anonimato. Eso es un factor que tal vez se vea un poco afectado en las redes permisionadas, que les estaba explicando. ¿Por qué? Porque en las redes permisionadas nosotros tenemos que identificarnos como vamos a utilizar este algoritmo de aquí. Déjenme mostrarles. Como nosotros vamos a trabajar o ya sea en redes consorcionadas o en redes privadas, nosotros tenemos que tener una validación basada en un ID. Puede que no sea el ID su nombre real, puede ser un pseudo ID, ¿de acuerdo? No necesita necesariamente ser su nombre o su número de identificación nacional. Simplemente
que usted logre verificarse frente al resto de participantes estaría bien. Ahora, cuando nosotros realizamos una transacción en una blockchain pública o una blockchain privada, todas las transacciones que nosotros hagamos van a quedar registradas. Si nosotros estamos utilizando un pseudo identificador, pues si alguien no conoce el origen de ese pseudo identificador, sería muy difícil correlacionar quién es usted. Pero si es que sabemos que esa persona, digamos, una persona llamada Pablo, y en la blockchain se guarda como que Pablo es el dueño de tal activo, pues ahí no vamos a tener ningún tipo de anonimato. No sé si eso responde un poco a la pregunta que me estaba haciendo. Sí, muchas gracias. De nada. Ok, gracias. ¿Alguien más? Solo una pregunta, Jorge. ¿Cuál sería Sí. el desafío más común presente en este tipo de redes? En el desafío de redes, en las redes Sí, en las permisionadas, permisionadas. Ujú. el desafío más grande es la descentralización. Eh, Tal vez, solo viendo esta gráfica, tal vez podemos apreciar ese desafío. Si ustedes se dan cuenta, en las redes públicas, nosotros no tenemos ni un ente central. Aquí simplemente están interactuando todos los nodos de la red. Mientras que aquí en las redes permisionadas, en el caso exclusivo de Hyperledger Fabric, y una de las mayores críticas que se encuentra en foros de Internet, es que realmente Hyperledger Fabric muchas veces no la consideran una blockchain, por más que sí la sea, porque como tiene un servicio de ordenamiento que se encarga de ordenar, por así decirlo, las transacciones, dicen que ese servicio de ordenamiento pues viene a hacer cierto tipo de, ejerce cierto tipo de mejor dicho, quita la característica de descentralización pura de la red. Sin embargo, en mi concepto, en mi criterio, aquí se puede observar esto. Nosotros de forma intuitiva decimos, ok, una red descentralizada no va a tener un componente central. Y estamos cayendo en este concepto de decir, bueno, pero aquí tenemos un servicio de ordenamiento en el centro que va a evaluar o a clasificar las transacciones y a ponerlas en orden. Bueno, sí, esto puede existir aquí, pero nunca nos hemos puesto tampoco a pensar que el servicio de ordenamiento puede estar distribuido también en el resto de nodos. Y si está distribuido en el resto de nodos, como vamos a observar en el ejemplo práctico, pues ya estamos otorgando cierto punto, ya estamos aportando de cierta manera en la descentralización. Otro desafío grande, ya donde van de esto a la práctica, es el throughput y la latencia. Entre más nodos nosotros tengamos en la red, el throughput va a aumentar, perdón, el throughput va a disminuir y la latencia va a aumentar. Ese es un desafío que hay que, bueno, que se está tratando de mejorar. Hay actualmente en el estado del arte hay una implementación que se llama Fast Fabric, que ha logrado buenas métricas en lo que se refiere a throughput y latencia, pero esa implementación fue hecha en una versión muy antigua de Hyperledger Fabric. Creo que fue en la 1.4 y actualmente ya creo que vamos por la 3.5. Y no he visto que exista una continuidad sobre ese trabajo. Ok, gracias. Creo que podemos continuar y luego, si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer también. Claro, de uno. A ver, bueno. Entonces, una vez explicado ya el proceso del flujo transaccional, lo que vamos a hacer dentro de nuestra demostración es primero definir una red de ejemplo que vamos a crear. Vamos a crear el entorno de pruebas. Vamos a generar el material criptográfico y el bloque génesis. El bloque génesis no es más que el primer bloque de la red. Vamos a levantar los nodos en los ambientes virtuales que vamos a crear. Vamos a definir y crear el canal. Vamos a instanciar el chain code o el contrato inteligente. Una vez instanciado el chain code, ya podemos empezar a transaccionar sobre la red. Vamos a ejecutar una transacción de lectura y una transacción de escritura. Yo tengo desarrollado ciertos scripts para poder simplificar la tarea y que no nos vayamos hasta 2 horas de esta conferencia. Entonces hay algunas cosas que van a ir muy implícitas
Sin embargo, yo les voy a dejar el repositorio de GitHub si ustedes quieren descargar, clonarlo, quieren jugar con él. Voy a estar actualizando el repositorio con una hoja guía para que ustedes puedan levantar su propio entorno si es que a ustedes les interesa. Y también les voy a dejar mi email si es que necesitan alguna explicación adicional o si quieren empezar a trabajar sobre esto y necesitan alguna ayuda, quieren hacer algún proyecto basado en esto, pues las dudas son bienvenidas, ¿sí? Si no es a través de mí, puede ser a través de Vane, no hay ningún problema. Como último punto de la parte práctica, vamos a observar el work state en todas las organizaciones que vayamos a definir. Más o menos la red que yo estuve, bueno, trabajando para esta demostración es una red que está compuesta de 3 organizaciones, simple. Como les mencionaba antes, aquí yo he distribuido el servicio de ordenamiento en cada una de las organizaciones. Cada organización va a tener un peer, que va a ser un peer validador. Ya, estos van a ser endorsing peers. Van a tener su contrato inteligente, todos el mismo contrato inteligente. Vamos a tener todas las organizaciones del mismo ledger. Y vamos también a tener dentro de cada organización una entidad certificadora o una CA. La entidad certificadora va a ser la encargada de generar el material criptográfico. En teoría debería ser la encargada de generar los certificados digitales donde tengamos las llaves públicas. Sin embargo, para esta implementación vamos a utilizar un binario que nos genera de una vez el material criptográfico que se llama CryptoGen. Y además de los elementos de esta red, nosotros vamos a crear un elemento adicional que yo lo llamo CLI, bueno, que es parte de Hyperledger. Y este CLI va a estar representado dentro de un contenedor y es a través de él en el cual yo voy a poder interactuar con la red. Como yo no tengo desarrollado para esta demostración, no tengo implementado una aplicación que se comunique con los nodos, el CLI me va a permitir interactuar, realizar esa interacción. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Para poder realizar esta demostración, ustedes, bueno, deben tener un poquito de conocimiento de Docker, que Vane ya me mencionó que sí lo tiene. Si en este caso el contrato inteligente que se ha desarrollado, que se ha adaptado, está escrito en JavaScript, sin embargo, también pueden trabajar directamente con Java o con Go. Eso depende mucho de ustedes. Vamos a necesitar algo que se llama Docker Swarm. No sé si alguno de ustedes ya lo ha escuchado, pero este Docker Swarm lo que nos permite es crear una red superpuesta sobre Docker. Ya les voy a explicar para qué. Y además voy a utilizar para esta demostración Visual Studio Code. Bueno, es un editor de texto. Y una herramienta que me parece muy interesante y les recomiendo que prueben, se llama Multipass. Multipass es un software desarrollado por Canonical, los dueños de Ubuntu, para poder levantar instancias virtuales dentro de nuestra computadora sin tener que estar instalando VirtualBox o tener que estar instalando VMware. Podemos inmediatamente, ¿qué será? En 2 minutos tener una máquina virtual Linux, Ubuntu en este caso, ya trabajando en nuestro computador. Algo así como en Windows el Linux Subsystem, pero bueno, en este caso lo tendríamos en cualquier sistema operativo que nosotros queramos. Windows, en sus propios Linux puede generar máquinas virtuales y en mi caso que voy a trabajar desde una Mac, también me permite generar estos entornos virtuales. Y como les dije, este es el repositorio en GitHub donde pueden encontrar este tutorial que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ya? En este caso, voy a dejar esta demostración aquí. No sé si están observando, ahorita no sé qué se está observando, ¿vale? Si es el Visual Studio Code Sí, y 2 terminales más. Ajá. Ya, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, yo, como les dije antes, para poder optimizar un poco el tiempo, lo que yo voy a hacer es, ya tengo creadas las máquinas virtuales, es decir, ya tengo estas 3 máquinas virtuales. No se confundan, estas IPs no son las IPs que ahorita me asignó el computador, pero puedo ver cuáles IP me han asignado el computador de mis máquinas virtuales.
Entonces, abro un nuevo perfil y utilizando Multipass me puede entregar toda esta información. Multipass list. Y aquí me dice que estoy ejecutando 3 máquinas virtuales, cada una con su dirección IP. Y las imágenes que se están ejecutando son de Ubuntu 20.04. ¿Ya? El tutorial que les voy a subir luego con bueno, que va a estar luego en el directorio, en el repositorio que ya está en GitHub, va a contar con todo el paso a paso de cómo crear esta red. Adicional, sobre este conjunto de máquinas virtuales, yo ya he creado una red, un overlay network utilizando Docker Swarm. Si queremos comprobar esa overlay network, yo le he llamado model network. Podemos hacerlo en cualquier máquina virtual. A través del comando docker network ls. Y aquí se puede observar que yo ya he creado previamente esta red model network, que es la que va a estar presente en las 3 máquinas virtuales. ¿Sí? El primer paso, como les mencionaba, es aquí, definir la red. Bueno, ya la hemos definido teóricamente. Vamos a crear el entorno de pruebas, ya lo hemos creado. Y lo que vamos a hacer como primer paso es generar el material criptográfico y el bloque de gente. Entonces, dentro de la primera máquina virtual, lo que voy a hacer es crearme un nuevo directorio llamado Model Network, igual que la red que yo acabo de definir. En el lado izquierdo ustedes van a ir pudiendo ver los directorios que se van haciendo. Bueno, y me faltó acotar algo más. Cuando ustedes clonen el directorio o el repositorio de GitHub, ustedes van a tener tres directorios dentro. Uno que se llama, bueno, son 3 o 2, no, son 2 nomás. Uno que se llama Helper ARM o Helper normal. Hay Helper y Helper ARM. Para las personas que estén trabajando o que vayan a trabajar sobre computadores con arquitectura ARM, como los nuevos Mac, los M1, M2, tienen que utilizar esta carpeta y adentro de esta carpeta van a venir todos los scripts y todos los archivos de configuración que se necesitan para hacer esta práctica. Y las personas que no, que tengan una computadora Intel o un AMD, pues trabajarán con el helper normal. Yo lo he borrado para que no existan problemas, pero al momento de clonar el repositorio Hyperledger Tutorial, pues tendrán las 2 carpetas. Ok. Dentro de esta carpeta Helper ARM, yo ya tengo, como les mencionaba, algunos archivos de configuración y algunos scripts que van a definir mi red. Si es que algún momento y existe la apertura por parte del spot, podemos hacer, no sé, algún pequeño taller para ir explicando a detalle qué es lo que hace cada uno de estos archivos de configuración y cómo es que se han desarrollado estos scripts. Estos scripts son básicamente desarrollados en Bash. Y aquí también dentro de esta carpeta se encuentra el chain code. Y el chain code, como pueden observar, está escrito aquí. Está escrito en JavaScript. ¿De acuerdo? Pero bueno. Lo que vamos a ir haciendo ahorita es, bueno, primero vamos a crear nuestra red modelo y vamos a ir utilizando ciertos recursos de esta carpeta Helper ARM sobre el Model Network. Entonces van a ir viendo que voy a ir copiando algunos archivos de esta carpeta sobre esta y van a ir viendo cómo se va populando este directorio de acá. Entonces, bueno, lo primero que hice fue crear la carpeta Model Network. Dentro de la carpeta Model Network, yo voy a copiar lo primero que es el archivo de CryptoConfig, que me permite luego generar el material criptográfico. Y también voy a crear o copiar este archivo que se llama config.tx.yml. Este archivo de configuración va a definir el número de organizaciones y el número de nodos de ordenamiento que va a tener nuestra red, así como el protocolo de ordenamiento que nosotros vamos a definir, en este caso el RAD. Ya les puedo indicar en un momento. También voy a copiar el script que me va a permitir crear los artefactos, es decir,
el bloque de génesis y el material criptográfico. En la parte izquierda pueden ir observando cómo se van ya ingresando algunos archivos dentro del nuevo directorio. Y como les estaba mencionando, vamos a bajar un poquito la terminal. En el archivo cryptoconfig.yaml, aquí definimos cuántos nodos de ordenamiento van a haber, cuántas organizaciones vamos a tener dentro de nuestra red, cuántos usuarios van a tener, cuántos usuarios va a tener cada organización y cuántos nodos va a tener nuestra organización. Este archivo es bastante simple de configurar y pues no tiene mucha ciencia por detrás. El archivo que sí es un poco más complejo de configurar es el config.txyaml. Aquí vamos a definir dónde van a estar ubicados el material criptográfico para cada una de las organizaciones. Tenemos que recordar que blockchain por detrás tiene mucho trasfondo criptográfico. Entonces aquí en este archivo de configuración vamos a definir en función del número de nodos de ordenamiento y nodos normales, dónde va a estar su material criptográfico y también, aquí es algo importante, aquí se define el tipo de algoritmo que nosotros vamos a seguir en esta vez. En este caso yo he definido que voy a utilizar RAF y aquí vamos a poder ver todo. Aquí, como podemos observar, tenemos 3 organizaciones. Cada organización, su material criptográfico va a estar ubicado en este directorio. Vamos a estar escuchando a través del puerto 7050 y estos van a ser las direcciones de nuestros servicios de ordenamiento. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ejecutar nuestro script para crear el material criptográfico. ¿Ya? Como pueden observar, aquí se creó dos directorios nuevos. El directorio CryptoConfig, que es el que va a almacenar todo el material criptográfico, es decir, los certificados tanto de los nodos ordenadores como los nodos peers. Aquí pueden observar los certificados. Aquí están los certificados. Y además también tenemos los artefactos del canal. Aquí tenemos aquí tenemos el bloque Génesis, que es el bloque inicial de mi blockchain, y tenemos 3 transacciones. Una transacción donde se definen algunas propiedades del canal y tres transacciones orientadas a definir cuáles van a ser los peers de mis organizaciones con los cuales yo me voy a comunicar. Entonces, toda esa configuración del canal va a formar parte de los bloques que se van a ir adjuntando en la blockchain. ¿De acuerdo? Entonces, una vez creado ya el material criptográfico, lo que vamos a tener que hacer es ya ir levantando en cada una de las máquinas virtuales los contenedores sobre Docker que van a ir haciendo las funciones que están definidas por mi red, es decir, la función de los peers, la función del ledger y etc. Para eso, yo voy a ir copiando en mi máquina virtual algunos archivos. Estos archivos de configuración que estoy copiando y scripts que estoy copiando, voy a ejecutarlos en cada una de mis máquinas virtuales. Y me va a poder permitir a través de Docker Compose levantar todos los contenedores necesarios de una sola vez, sin tener que ir levantando imagen por imagen. Puedo ir levantando a través de Docker Compose toda mi estructura de contenedores. ¿Ya? Como pueden observar, aquí ya se han ido copiando nuevos ficheros dentro del directorio. Y lo que voy a hacer ahora que estoy dentro de Ubuntu VM1, que es mi máquina virtual 1, voy a levantar todos estos elementos que puedo en este momento levantar. Es decir, lo que voy a levantar es el servicio de ordenamiento y el primer bloque P1, y también voy a levantar, por más que ahorita no lo esté utilizando, la entidad certificadora y un contenedor que va a trabajar como CLI.
El ledger también se va a levantar. Lo que no vamos a hacer ahorita, que luego ya vamos a hacer en el siguiente paso, es instanciar nuestro chain code, ¿ya? También lo que voy a hacer, no, ya les mencioné, es el servicio de ordenamiento. Entonces vámonos a la máquina virtual 1, host1 app.sh. Lo que está haciendo ahorita la máquina virtual es descargando los contenedores necesarios desde el Docker Hub y los va a empezar a ejecutar el momento en que ya estén descargados y las imágenes, y ya va a poder empezar a ejecutar los contenedores. Vamos a la máquina virtual 2, que la tengo por este lado de acá. Podemos revisar que no existe ningún contenedor corriendo. Aquí puede observar, Docker PS, no existe nada corriendo aún en la red. Ahora, como estoy en la máquina virtual 2, voy a ejecutar. Tengo que entrar a Modern Network. Vamos a darle permisos. Bien. Y voy a levantar los nodos correspondientes de esa máquina virtual. Bien. Caso similar, tengo que hacerlo en la máquina virtual 3. Y levanto de una vez ya mi máquina virtual. Ok. Algo que tal vez no mencioné es que el directorio que yo tengo de Hyperledger Tutorial que ustedes descargan o clonan desde Git, lo que tienen que hacer es montarlo sobre las máquinas virtuales antes de iniciar el tutorial. Todo eso va a estar explicado en la hoja guía que les haré llegar. ¿Sí? Bueno, en este punto, si nosotros revisamos, ya tenemos algunos dockers ejecutándose. Ya de hecho ya tenemos todos los dockers ejecutándose. Y aquí hay algo interesante. Un docker en particular que nosotros vamos a utilizar el día de hoy se llama CouchDB. Y CouchDB es la base de datos en la cual nosotros vamos a poder observar nuestros ledgers. Es donde se va a representar nuestro ledger, ¿ya? Afortunadamente, CouchDB tiene su propia interfaz web a la cual vamos a acceder. Primero, necesito ver cuáles son las IPs de mis máquinas virtuales y yo puedo acceder a través del siguiente comando a la interfaz web de CouchDB. ¿Ya? Esto sería para la máquina virtual 1, 6437 para la máquina virtual 2 y 6438 para la máquina virtual 3. El usuario y contraseña, en este caso yo he definido como test en ambos casos. Y listo, vamos a guardar para hacer más rápido el proceso. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es una implementación en cero de CouchDB y aún no tenemos ninguna información, no tenemos aún nuestro ledger, pero lo que vamos a hacer a continuación ya es crear el canal y luego crear el ledger y luego ya vamos a ir insertando transacciones dentro de nuestra blockchain, ¿ya? Entonces, como ya hemos como ya hemos levantado los contenedores, el siguiente paso es crear el canal. Para crear el canal, yo lo que voy a traer es un script también que está dentro de mi directorio de helper ARM, que se llama mychannelapp.sh, y este mychannelapp.sh lo voy a ejecutar
puede ser directamente en mi máquina virtual 1. Está bien. En este punto, lo que ya me está diciendo es que los nodos ya se han unido al canal. Vemos, tenemos aquí 3 uniones al canal, es decir, cada uno de los nodos ya se ha unido al canal. Y también ya se ha unido también el servicio de ordenamiento. Endorser and Ordener Connection Initialize. ¿Sí? Para comprobar que en verdad ya están los nodos unidos al canal, podemos utilizar el siguiente comando. ¿Sí? Ya vemos que tenemos una información de blockchain de tamaño 4. El bloque actual tiene un hash de este valor y nos dice que el valor o el bloque previo, el hash del bloque previo es este valor de aquí. Si estos valores coinciden en cada uno de las máquinas virtuales, sabremos que estamos en lo correcto y que la blockchain ya está operando por detrás. ¿Sí? Ok. Ahora bien, el siguiente paso es, ya hemos levantado los nodos, ya hemos creado el canal. Ahora lo que vamos a hacer es instanciar el chain code sobre nuestros nodos. Para instanciar el chain code sobre nuestros nodos, lo que yo voy a hacer primero es entrar a la carpeta chain code que ya está creada, ya se creó en mi directorio. Aquí está el directorio chain code. Vamos a ponerle por aquí. Vamos a crear un directorio nuevo que va a almacenar el contrato inteligente que está creado previamente. Y sobre este directorio, yo voy a copiar de mi directorio, de mi repositorio clonado, el contrato inteligente. Entonces se va a copiar sobre este directorio chaincode y hasta la carpeta asset transfer y en este momento se va a copiar ya mi contrato inteligente. Ingreso de nuevo a mi directorio de mi red. Voy a traerme desde mi repositorio el script para deployar el chaincode. Y este script para deployar el chaincode tiene algo en particular. Lo que va a hacer es que primero va a empaquetar mi contrato inteligente y lo va a instalar dentro de cada uno de los peers. Una vez instalado, lo que va a hacer es un proceso de aprobación por las organizaciones, pero algo interesante que va a suceder al final y que lo van a observar aquí, es que dentro del contrato inteligente, cuando yo mande a ejecutar este script, aquí nosotros tenemos 2 instrucciones. Una que se llama chaincode invoke y otra que se llama chaincode query. Si nosotros vamos aquí, nos dice que en esta función chaincode invoke, lo que estamos diciéndole es, oye blockchain, oye ledger, ejecútame la función o el método init ledger del contrato inteligente. Aquí pueden observar. Igual, en el lado de chaincode query, lo que nosotros le estamos diciendo es, oye ledger, por favor ejecútame la función o el método get all assets del contrato inteligente. Si nosotros entramos al contrato inteligente, vemos que tenemos esos dos métodos. Tenemos, bueno, o funciones, si lo queremos ver así. La init ledger, que lo que va a hacer es cargar todos estos activos digitales en la blockchain. Y tenemos también el read assets, creo que era el que estábamos viendo. No, el get all assets, que lo que va a hacer es leer la blockchain y traernos los resultados que estén guardados en el Word State. ¿De acuerdo? Con esta explicación, lo que me queda por hacer es ejecutar ese
ese script para deployar el chain code. En este punto, como les mencioné, se está empaquetando. Se va a tener que empaquetar en cada uno de los peers. Este proceso, cuando es primera vez que se lo ejecuta, puede demorarse un poquito. Ya lo logró empaquetar para el peer 0 de la organización 1, es para el único peer que tenemos. Y ahora lo que está haciendo es que lo va a tratar de instalar. Ah, no, me dice que ya está instalado. Ahora lo que va a suceder es que va a repetir este proceso para el peer 0 de la organización 2 y para el peer 0 de la organización 3. Ok, ya instaló. Perfecto. Ya está aprobado el chain code. Lo tienen que aprobar todas las organizaciones. Al menos en esta política de endorsamiento, lo que yo definí era que todas las organizaciones tienen que aprobar el chain code. Aquí podemos ver que a todas las organizaciones lo han aprobado. Ya se están creando las primeras transacciones. Aquí me asoma que el chain code fue invocado satisfactoriamente con un status 200. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya me está mostrando todos los valores que tiene la blockchain, pero no me tienen que creer a mí. Podemos observar, vamos a observar cómo se ha ido ya llenando, nuestras bases de datos, las 3 instancias de CouchDB. En esta de aquí, esta que dice My Channel, porque el nombre del canal yo la llamé My Channel, y aquí que dice Asset Transfer, deberían estar todos los activos que yo he definido previamente. ¿Sí? Aquí estarían todos los activos, de manera que todos van a estar sincronizados el momento en que se crea una transacción. Para probar que todos los activos se van sincronizando y se van creando simultáneamente cuando nosotros hagamos una operación de invoke sobre la blockchain, yo tengo, como les dije, tengo preparado una pequeña aplicación, entre comillas, que se llama Include Assets. Esta pequeña aplicación Include Assets lo que va a hacer es llamar al método invoke de mi contrato inteligente, al método Create Assets, perdón, para poder crear o para poder ir agregando activos dentro de mi red. Entonces, para poder visualizar eso, voy a extender un poco mi terminal. Voy a limpiarlo. Voy a ejecutar, no está aquí, debe estar aquí. Voy a ejecutar el includeasset.sh. Entonces me dice aquí, ¿qué tipo de transacción quiero yo o qué tipo de operación quiero realizar? Bueno, ¿quiero crear una transacción o quiero leer una transacción? En este caso, primero vamos tal vez a la lectura de una transacción. Lo que me dice es, ingrese el ID de la transacción. Como ustedes pueden observar, ¿cuál ID tenemos aquí? Tenemos, por ejemplo, ID 1. Si yo doy clic sobre este ID 1, que se llama Asset 1, tenemos todos estos valores, estos clave valores de este activo digital. Si yo coloco aquí Asset 1, la blockchain lo que me está devolviendo es obviamente toda la información de ese activo digital. Ahora, si lo que yo quiero en cambio es crear una transacción, tengo que yo mismo definirme un ID al que yo le quiera dar. Digamos que va a ser el ID 7, porque aquí hay solo 6 transacciones. Digamos que es un ID 7.
El color del activo, digamos que es verde. El tamaño del activo, digamos que sean 20 metros. El dueño del activo, digamos que es Juan. Y más o menos el valor del activo, digamos, unos $2,000. Listo, la chain code logró satisfactoriamente invocar. Tenemos un resultado 200. Y si es que todo ha trabajado bien el día de hoy, vamos a poder refrescar y ya vemos que automáticamente el activo 7 ya se ha ingresado en todas las bases de datos. Realmente lo que estamos viendo es una misma blockchain distribuida en diferentes entornos virtuales. Y listo. Si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerlo. Gracias, Jorge. Si tienen alguna pregunta, por favor. También les compartí una encuesta para que la sigan llenando. Eh, ¿Qué pasa si alguno de los nodos deja de funcionar? ¿O necesito siempre estar supervisando que todos los nodos estén ahí o es como una redundancia? Cuando, a ver, si nosotros tenemos, obviamente esta prueba es muy pequeña porque solo tiene 3 nodos. Pero, por ejemplo, para un proyecto que hicimos aquí en la universidad, para un prototipo estamos utilizando 12 nodos. Si alguno de esos nodos se cae, pues no existe ningún problema porque porque para poder validar la operación nosotros no necesitamos que todos los nodos validen. Si bien sí nos devuelve luego la blockchain o el sistema, lo que nos devuelve es un mensaje de error y nos dice que tal nodo no ha podido validar la operación. Como es validada por la mayoría de los participantes de la red, pues logra agregarse en la blockchain. Ok, Ujú. ya. Y un ejemplo en la industria real donde estén utilizando este tipo de redes. Hasta donde yo sé, en bancos están utilizando este tipo de redes. No sé si en Ecuador en algún banco, no tengo información, pero sé que en Colombia, el Banco Colombia utiliza para el manejo de sus activos Hyperledger Fabric. Porque, bueno, Hyperledger Fabric parece que es muy simple viéndole de esta forma con una presentación tan rápida, pero, por ejemplo, para poder desarrollar, existe todo un curso de certificación para poder desarrollar los contratos inteligentes. Existe todo un curso de certificación para poder diseñar las redes, es decir, para poder definir todos los archivos de configuración, los .yaml que me van a servir para ejecutar el Docker Compose, que me van a servir para ser ejecutados con Docker Compose y levantar toda mi infraestructura, pues hay bastante trabajo por detrás. Ok. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, chicos. No, Jorge, no sé si les quieres motivar a los chicos la importancia de conocer sobre Docker y todas las herramientas que nos acabas de enseñar. Bueno, verán, yo como experiencia propia, básicamente, yo cuando llegué a hacer el doctorado no sabía nada de Docker. Lo único que yo sabía era virtualizar, o sea, ambientes de máquinas virtuales, donde yo instalaba VirtualBox o utilizaba VMware. Pero cuando vine acá y empecé a ver las cuestiones de microservicios y desarrollo un poco web y desarrollo de plataformas IoT, pues utilizar Docker es el pan nuestro de cada día porque dado que Docker no tenemos que estar instalando toda una máquina virtual, sino que tenemos imágenes específicas de servicios que nosotros queremos, pues nos simplifica mucho el trabajo a las personas que trabajamos tanto en lo que es seguridad o lo que es desarrollo. Ya no tenemos que estar levantando por cada servicio una máquina virtual, sino levantamos un contenedor. Y si ese contenedor se corrompe, pues cogemos, lo bajamos, levantamos otro contenedor o tenemos un contenedor en redundancia que nos puede servir. Chuta, es una ayuda, es una gran ayuda para las personas que estamos trabajando en el medio.
sobre todo en proyectos de Internet de las Cosas, ahora con blockchain, inclusive en redes definidas por software. No estoy seguro si en la parte de Machine Learning ya existen algunos contenedores que hagan cuestiones específicas o ejerzan servicios específicos de ahí, pero al menos para la parte de IoT, nosotros utilizamos un framework, una plataforma realmente que se llama Fireware, y esa plataforma, todos sus componentes, todos sus generic enablers, la implementación de esos generic enablers, todos son hechos a través de Docker. Todo, si bien podemos descargarnos el código fuente y compilarlo en un equipo normal, en un servidor, pues también tenemos versiones dockerizadas para levantar y hacer rápido ambientes de prueba, hacer ambientes de preproducción. Sirve muy, muy bien. Inclusive hemos levantado nosotros mismos servidores, trabajan muy bien. Ok. Sebastián, ¿tienes una pregunta para ir terminando ya? En el caso, por ejemplo, de la seguridad, ¿Sí? ¿cómo funcionaría? Por ejemplo, hay diferentes, por ejemplo, certificados, yo que sé, como el OSCP o Security Plus. ¿Esos servirían igualmente para, pues, en caso de seguridad, para eso de blockchain o serían otros tipos de certificados? El OSCP, ese es el certificado de Offensive Security, ¿cierto? Ese certificado, sí, creo que se está refiriendo a eso, ¿no, Sebastián? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya. El certificado de Offensive Security lo que le permite es a usted ganar destrezas para la parte de penetration testing. Penetration testing, análisis de vulnerabilidades, zero day exploits, reverse engineering, tal vez malware analysis. Para eso le sirve más. Si es que usted quiere dedicarse al mundo de la blockchain, pues debe irse un poco más al mundo de la web 3.0 y pues ahí encontrar algún nicho que a usted le agrade. Por ejemplo, si a usted le gustan los NFTs, pues tenemos por un lado NFTs. Si le gustan las criptomonedas, pues tendrá que ir pensando en trabajar con Ethereum o con Solana, o si ya le gusta, por ejemplo, las aplicaciones empresariales, como en este caso con blockchain, pues blockchain como Hyperledger. Hyperledger ofrece certificaciones tanto a nivel de infraestructura, como les estaba explicando antes, es decir, cómo hacer para nosotros crear ya ambientes reales para implementaciones reales en ambientes de trabajo, y también existe otra certificación para la parte de desarrollo de smart contracts o del chain code, básicamente, porque eso también realmente ahí está la lógica de todo lo que nosotros queramos hacer dentro de una. Espero haberle respondido su pregunta. Sí, muchas gracias. Ok. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo y por habernos Vale. compartido tus conocimientos y tu experiencia sobre este tema, que sin duda nos deja motivados para seguir estudiando más y ir investigando un poco más sobre estas redes. También gracias a ustedes, chicos, por haber participado en esta conferencia y en todas las conferencias que hemos tenido durante este ciclo. El próximo semestre continuaremos ofreciendo conferencias interesantes sobre temas de actualidad en la tecnología. ¿Querías decirme algo, Jorge? Sí, solo si tienen alguna duda o si quieren más información o quieren ideas para sus proyectos de titulación utilizando esto, ahí está mi mail, me escriben con confianza, se identifican que son de la Poli y podemos conversar cuando guste, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias, chicos, por su participación y recuerden siempre mantenernos actualizados en los temas de tecnología. Gracias, chicos, por participar y gracias, Jorge, también. De nada.